Ya, ahora sí, empecemos. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Alves, yo soy gerente comercial y socio fundador de Seis Capital. El día de hoy estoy con Fabricio Retuerto, que es nuestro jefe de educación, para presentarles el live de conocer el perfil de inversionista de cada uno de ustedes. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Como siempre, vale la pena recalcar que esta es una presentación con una orientación totalmente educativa, no busca recomendar ningún producto de inversión. Cada inversionista tiene que siempre buscar asesoría profesional para realizar cualquier inversión de acuerdo a su perfil de riesgo, que es justamente lo que vamos a ver hoy día. Así que la agenda es eh, por qué hay que tener un perfil de inversión, qué vamos a tener en cuenta para definir el perfil del inversionista. Tengo un objetivo de mi inversión, sirve tener un horizonte de inversión. Hay que encontrar también la tolerancia al riesgo, esto es súper importante, ¿no? Más riesgo, más retorno. Obviamente esto hay una correlación, ¿no? Y vamos a explicarla, que siempre en toda inversión hay un riesgo y hay que estar cómodos con ese riesgo. ¿Por qué diversificar tu portafolio? Y finalmente algunas recomendaciones y preguntas. Así que, dicho esto, arrancamos con el primer punto. Coméntanos, Fabricio, ¿por qué es importante tener un perfil de inversión? Gracias Eduardo. De hecho, antes de poder explicar por qué es la importancia, ¿no? O por qué tener un perfil de inversión, hay algunas analogías que nosotros podemos usar de la importancia de, ¿no? Imagina que nosotros vayamos al médico, ¿no? Yo, por ejemplo, voy al médico y voy a medicina general, ¿no? Y le digo al médico, oye, me duele el estómago. Tengo esto. ¿Me puedes dar tu receta para esto? Entonces, obviamente el médico lo que me va a decir, un momento, antes de poder darte una receta médica o un diagnóstico, te tengo que evaluar, ¿no? Tengo que ver ciertos, digamos, parámetros, ecografías y ciertos análisis para poder decirte qué realmente tienes, ¿de acuerdo? Lo mismo funciona con el asesor de inversiones y su cliente o el inversor. Generalmente los clientes o nosotros los clientes, cuando queremos invertir, solamente nos fijamos en un rendimiento, nos fijamos en un tipo de activos o de repente que el amigo de mi amigo o el papá de mi amigo me dijo que le fue bien y a mí también me va a ir bien. ¿Puede funcionar? Sí, pero no necesariamente lo que a otra persona le funcionó te pueda funcionar a ti 100%, ¿de acuerdo? Entonces, así como el médico te va a hacer un diagnóstico, un análisis, algunos estudios, el asesor de inversiones también. Y de hecho, existen en el mercado múltiples tipos de activos, ¿no? Que pueden ser acciones, ETFs, bonos y alternativos, algunos commodities por ahí, pero no todos realmente son necesarios o, digamos, útiles para cada cartera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque principalmente hay que identificar las necesidades que tú debes tener como inversor, ¿de acuerdo? Y esas necesidades se, em, se comprometen o salen cuando el asesor de inversiones comienza a hacer esa encuesta o ese perfilamiento hacia el inversor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el perfil de inversión va a sacar ciertas características tuyas como persona y que requieren también tu portafolio, ¿no? Es igual que el médico, ¿no? Cuando haces el diagnóstico, te va a diagnosticar, estás arriba de glucosa, arriba de triglicéridos y ciertas cosas, y en base a eso hay cierta pastilla, cierta medicación o cierto análisis que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros para poder hacer un perfil de inversión? ¿De acuerdo? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta los asesores de inversión y también los clientes. ¿De acuerdo? En medida que ese médico te haga un diagnóstico y obviamente al finalizar el diagnóstico te va a citar y te va a decir, oye, esto es lo que hemos analizado y lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces el asesor de inversiones también se va a centrar en varios factores que van a influenciar en ese perfil. Son cuatro, que son estos de aquí que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Uno es la edad y el horizonte de inversión, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un inversor de 25, 35 años que un inversor que está post o prejubilación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque van a tener distintos enfoques.
mientras uno va a estar, digamos, recopilando o recién armando un portafolio, el otro, lo más probable es que ya quiera su portafolio rentabilizar a lo largo del tiempo y obviamente vivir de esos dividendos o cupones que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, la edad y el horizonte de inversión van mucho de la mano. Ahora, ¿por qué hablamos de horizonte de inversión? Porque muchas veces nos ha pasado que hay un inversor que de repente quiere 10% y solamente lo va a tener por 6 meses, no sé, el dinero. Entonces, no hay mucha, digamos, correlación o no hay mucha, digamos, eh, apertura que la inversión pueda, digamos, en el tiempo correr lo suficiente para poder lograr ese 10%. Porque para lograr esa rentabilidad, lo más probable es que te digan, oye, tienes que estar más de 2, 3 años para tener un rendimiento así, porque los instrumentos que tú elijas van a tener un riesgo. Más adelante vamos a hablar del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces le tienes que dar un respiro a la inversión si es que tú quieres más rendimiento. ¿Ok? Por otro lado, el objetivo de inversión, por lo general la teoría te dice que son tres o cuatro, pero pueden haber múltiples, ¿de acuerdo? Los principales son, obviamente, la acumulación de capital, es decir, de repente te encuentras en una edad temprana, recién has entrado a trabajar o estás creando portafolio, creando riqueza, y obviamente tu objetivo singularmente es solamente acumular el capital. Si te encuentras en una etapa de post-retiro o obviamente ya llegando a la etapa de retiro, lo que te va a importar más es la rentabilidad que pueda generar ese capital sin, digamos, reduciendo el riesgo lo más que se pueda de perderlo, ¿no? Entonces, son algunos objetivos que la teoría te dice, pero hay múltiples. Un objetivo de inversión puede ser comprarte una casa, comprarte un auto, comprar otro terreno, ampliar tu negocio. Puedes tener múltiples objetivos. Entonces, esta es una pregunta muy importante que se debería hacer dentro de una asesoría de inversión hacia los clientes, ¿no? ¿Qué legado, si es que, digamos, te encuentras en una edad, digamos, en donde ya tienes un portafolio y quieres rentabilizarlo más? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué legado tú quisieras dejarle a tu hijo, a tu hija o a tu familia? ¿O te has preguntado si tú no estuvieses, cómo tu familia afrontaría situaciones críticas? Entonces, a veces esas preguntas nosotros nos podemos a pensar como que, Fabricio, estás muy denso, ¿no? Pero la verdad es que esas preguntas son muy difíciles de responder cuando hablamos de dinero, ¿de acuerdo? Porque es ahí donde nosotros nos podemos a pensar, oye, sí, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito tener protección para mi familia, yo necesito dejarle algo ya a mi familia, ¿no? Inclusive, ¿tú qué quieres en 10 años lograr con esta inversión? ¿De acuerdo? Hablando en términos reales, ¿no? Es obviamente generar un rendimiento, pero ¿qué tipo de rendimiento es? Y cuando hablamos de ese tipo de rendimiento, ya hablamos de tolerancia al riesgo, que es esta tercera parte. ¿De acuerdo? Este es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los clientes lo que van a querer es invertir, digamos, en lo menos riesgoso y que te dé más rendimiento, ¿no? Es todo lo que queremos nosotros. Sin embargo, para poder ser prudentes y poder hacerlo de la manera más correcta, lo que tiene que pasar es que a mayor plazo, mayor rentabilidad y obviamente el riesgo va a avanzar. ¿De acuerdo? Por eso el cliente va a tener que tener muy marcado que hay inversiones que puedan tener ciertos riesgos de pérdida de capital. ¿De acuerdo? Por eso hay preguntas que se estimulan como, oye, ¿alguna vez has invertido en acciones? ¿De repente alguna vez has tenido algún conocimiento de alguien que haya perdido capital? ¿Cómo te sentirías si es que el 20% de tu capital se deprecia? ¿No? Y en base a eso, obviamente, el asesor de inversiones va viendo cómo se va sintiendo esa persona, ¿no? Es importante que tengan en cuenta esto porque va a determinar mucho si es que nos encontramos con un cliente que es muy agresivo, muy moderado o conservador, ¿no? Y eso finalmente nos va a llevar a la etapa de rentabilidad deseada. ¿De acuerdo? Todos queremos la mayor rentabilidad que se pueda. ¿De acuerdo? Pero así como existe un diagnóstico de un médico en donde te va a decir, tú no te vas a recuperar de hoy para mañana. Vas a tener que hacer un proceso que va a durar 15 días, 3 meses, ¿no? Imagínate que me rompo el brazo, me ponen un yeso y obviamente el brazo no se va a curar de la noche para la mañana. Va a tomar su tiempo. Entonces, para llegar a una rentabilidad deseada, la que tú desees, obviamente tiene que tener
cierto tiempo y cierto nivel de dejarlo tranquilo y no estar, digamos, uno tras día revisándola. ¿De acuerdo? Por eso es importante estas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto tiempo deseas esperar que la inversión se recupere? Y dentro de eso hay otros aspectos que también los puedes ir revisando, como los ingresos. Obviamente nuestros ingresos son los que marcan cuánto puedo invertir al mes, si es que me queda de ahorro, si es que de repente ya lo puedo poner en algo más volátil, y también las obligaciones financieras. Generalmente cuando tenemos mucha deuda, nos queda poco margen para invertir. Entonces hay que también tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Y la capacidad de ahorro es importante, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, tú tienes un ingreso y tienes unas deudas, también tienes que tener una capacidad de ahorro y marcarla, definirla. ¿De acuerdo? Y esto se puede hacer dentro de una planificación, bueno, financiera y también de asesoría de inversión. Finalmente, la asesoría de inversiones es un punto importante. Tienes que ir a un especialista, así como vas a un médico a que te haga un diagnóstico y te ayude a sanarte. En las finanzas también tienes que tener un asesor de inversiones. Así es. Y Fabri, esto de acá, para que obviamente los clientes tengan en cuenta esto, no es que tú defines tu perfil de inversionista en base a estas preguntas, este diagnóstico, y eso es perpetuo, ¿no? Porque uno va cambiando, o sea, estas variables que ha mencionado Fabricio van cambiando a lo largo del tiempo. Y por ende el perfil del inversionista también va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo que me considero un perfil de inversionista arriesgado, moderado, hoy día lo soy porque sigo trabajando, tengo capacidad de ahorro, ¿no? No tengo gastos fuertes, no estoy muy endeudado. Y además que, o sea, yo específicamente yo entiendo mucho de mercado, ¿no? Pero cuando ya sea mayor, cuando ya quieras vivir de mis rentas, ya no tenga la energía para seguir trabajando y para seguir generando, voy a optar por algo mucho más conservador, ¿no? Algo que me genere rentas, ingresos pasivos, ¿no? Periódicos y estar mucho más tranquilo. Sí, así es. Y de hecho, así como cuando vas al médico, la analogía, cuando tú vas al médico y te hace un diagnóstico hoy día y te cura hoy día y te vuelves a enfermar de lo mismo dentro de 5 o 10 años, lo más probable es que tengas otro tipo de diagnóstico, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del perfil de inversión, ¿no? Entonces, para entrar a detalle a esos puntos que son el objetivo de inversión, ¿no? El horizonte de inversión y también la tolerancia al riesgo. Vamos a revisar cada uno por su parte, ¿de acuerdo? Y el objetivo de inversión es lo que más, digamos, nos tenemos que centrar, porque de esto vamos a depender mucho nuestras inversiones. De hecho, hay tres objetivos principales que una cartera de inversiones debe tener o debe concentrarse, que una es la seguridad, ¿de acuerdo? Es la seguridad que tú quieras tener hacia tu dinero, hacia tus inversiones, hacia tu capital, si es que quieres perder o no. Y lo segundo es el crecimiento, ¿de acuerdo? Si es que tú quieres que tu capital obviamente crezca un 15, un 20, un 30%. Y lo otro es los ingresos. Justamente eso es lo que hablaba. El asesor de inversiones te va a decir también, oye, más o menos cuánto es el ingreso que tienes y la capacidad de ahorro que tú tienes. Y en base a eso yo voy a poder ayudarte a encontrar inversiones. Por ejemplo, si yo gano el sueldo mínimo, imagínate que me digan, oye, hay una inversión adecuada para ti, pero el ticket mínimo es de $75,000. Digamos que escapa de mis posibilidades, ¿no? Entonces es por eso la importancia de tener esos tres puntos muy en cuenta. Entonces, cuando a la persona o al inversionista le dicen, oye, ¿para qué quiero invertir? O ¿para qué quisieras invertir? ¿No? La primera pregunta que un asesor pudiera decir es para recoger ideas, ¿no? Obviamente, un cliente, un inversionista te va a decir, oye, es porque quiero ganar plata, ¿no? Pero en realidad ese dinero se traspasa hacia un objetivo que es ideas de negocio, proyectos familiares o algún motivo personal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú detectas esos tres objetivos o esas tres, digamos, necesidades de invertir, obviamente vas a ver una decisión de inversión sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, yo te podría decir que prácticamente el 50% del trabajo de inversiones está hecho si es que esto se define muy bien. ¿De acuerdo? Porque el cliente va a decir, oye, si tengo un objetivo de acá a 5 años, tener el dinero para que mi hijo vaya a estudiar, este, pues
puedes encontrar una inversión de 2, 3, 4, 5 años y mantenerlo ahí hasta el momento que tú tengas, ¿no? Lógicamente hay ciertos factores macroeconómicos, la inflación, ciertos crecimiento del PBI, etc., que te puedan mover las inversiones, ¿no? Entonces, cuando tú obviamente eliges una inversión, asumes el costo de oportunidad de no haber hecho nada o de haber entrado en otra inversión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando tú inviertes en una acción, ya invertiste en esa acción y lo más probable es que haya otra acción que también te guste y la estás dejando porque ya elegiste una alternativa. ¿De acuerdo? Así que hay que tenerlo muy en cuenta el objetivo. Y lo segundo es el horizonte de inversión que le vas a dar a tu cartera. ¿De acuerdo? En este caso es el plazo que le vas a dar a tu dinero de poder generar rendimiento. El plazo como inversionista, obviamente, es muy importante porque si tú me pides, oye, quiero ganar 20% en menos de 6 meses, imposible. Se puede hacer, digamos, moviendo el mercado y todo, pero la idea es que las inversiones se ajusten a tu perfil y estén a lo largo del tiempo. Por eso te tienes que tener en cuenta que si ya armaste tu objetivo, ahora tienes que plantear tu objetivo en una cronología. Si es a corto plazo, si es a mediano plazo o a largo plazo. Objetivos de corto plazo, no sé, comprarme una laptop, comprarme un electrodoméstico, etc, etc. Lo de que es en mediano plazo podría ser sí una inversión, pero de repente una inversión no tan arriesgada, y lo de largo plazo es ahorrar para una nueva casa, la inicial de un auto y etc, etc, ¿no? Entonces, tú tienes que tener en cuenta estas dos cosas. Uno, cuando ya elegiste tu objetivo, tienes que ponerlo en un tiempo, en una línea cronológica. Porque si no hacemos eso, lamentablemente ninguna inversión que escojas te va a poder o te va a resultar. ¿De acuerdo? Entonces, con esto llegamos al tercer punto, que es la tolerancia al riesgo, que es una de las también más importantes dentro del perfil, ¿no? Porque acá los clientes o la mayoría de inversores queremos no asumir riesgo y ganar lo máximo que se pueda. Sin embargo, no funciona mucho así dentro del mercado, ¿no? Porque a mayor plazo, mayor riesgo y mayor rendimiento, ¿no? Entonces, ahora, para tener en cuenta tu tolerancia al riesgo, tú tienes que tener tres cosas. Uno, invertir a largo plazo. Eso es si es que tú tienes un horizonte, tienes 25, 35, como lo comentaba Eduardo, tengo un perfil arriesgado porque obviamente puedo tener ingresos más seguidos y obviamente voy a seguir generando flujos y voy a poder seguir rentabilizando, entonces puedo invertir a largo plazo, ¿de acuerdo? Y diversificar, siempre es importante diversificar. Ahora, ¿por qué? Porque así reducimos ese riesgo que tiene el mercado. Todos los mercados tienen un riesgo. Son diferentes, sí, son diferentes, pero los vas a encontrar, digamos, dentro de las inversiones. Y otro punto importante es invertir en dólares, ¿de acuerdo? Si queremos saber a largo plazo una inversión, por lo general los dólares son los que te van a traer mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque es la moneda más fuerte, digamos, en el mundo, ¿de acuerdo? Así que debes preguntarte lo siguiente. ¿Estás muy preocupado por perder dinero? Si es así, mejor te tendrías que ser conservador y quedarte en corto plazo. Es lo que mejor deberías hacer, ¿no? O al menos la mayor parte de tu capital, ¿no? O qué tan preocupado te encontrarías si es que hay una severa caída del mercado. De hecho, estas preguntas lo hacen los asesores hacia los inversionistas para, obviamente, tener un mejor view de tu perfil. Ahora, ese perfil va a ser un cuestionario, ¿de acuerdo? Ese cuestionario lo que va a hacer es tener el rango de tiempo, es decir, el horizonte de inversión que tú le vas a dar, más tu tolerancia al riesgo. Obviamente eso lo que va a resultar es un perfil de inversión. Ese perfil de inversión va a definir una estrategia para ti, una estrategia de inversión que va a ser necesaria para lo que tú estás buscando. ¿De acuerdo? Y en base a eso, vas a llegar a lo que llamamos rentabilidad deseada. Ahora, aquí tú puedes ver un gráfico en donde hablamos de lo que es el riesgo en la parte de las X, ¿no? En la línea horizontal. Y en la parte de las Y o en la línea vertical, tú tienes lo que es el retorno del activo. Un ejemplo, nos situamos en los depósitos a plazo. El riesgo es prácticamente mínimo, tiene un riesgo porque es el riesgo del país y el riesgo de la empresa, y su retorno es el más bajo que puedas encontrar. Más abajo hay cuentas de ahorro y etc. Sin embargo, nos situamos en los depósitos a plazo.
Dependiendo del perfil que tú tengas, vas a tener mayor depósito a plazo o menor depósitos a plazo. Pero lo que quiero que se den cuenta es que si tú quieres más rendimiento, vas a tener que asumir más riesgo. Los instrumentos de renta variable, las acciones, son las más riesgosas del mercado, ¿de acuerdo? Pero son las que te pueden entregar en periodos de 2 a más años un rendimientos bastante atractivos. Dentro de ellos tienes lo que es la instrumentos de renta fija y los alternativos, que se consideran dentro de un perfil moderado y un rendimiento moderado o alto, ¿de acuerdo? Entonces, uno no siempre tiene que elegir solamente una inversión, tiene que tener un mix. En un momento vamos a ver ese mix, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que se lleven es algo muy importante que muchos clientes o muchos inversores no vemos al momento de salir de una inversión. La rentabilidad total o la rentabilidad neta o la tasa de rentabilidad de una inversión va a estar supeditada a lo que tú invertiste menos el capital que te reditúa al final, ¿no? Si yo tengo 10.000 soles y en un año tengo mis 10.000 soles y me reditúo 1.000 soles, entonces ya tengo 10 menos 11.000, más los dividendos que me pudo entregar en ese año. Dividendos, cupones o rentabilidad mensual o trimestral que me haya podido enfrentar. ¿De acuerdo? Todo eso me va a dar, digamos, una respuesta total de la tasa de rendimiento de mi inversión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos clientes lo que hacemos es, oye, te di un cupón fijo, un dividendo fijo, pero no lo veo dentro de la rentabilidad total que al final del vencimiento me has dado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya me lo gasté o lo tengo en mi cuenta o X. Entonces, eso no es tan, digamos, tan neto, ¿no? No te va a mostrar el neto de tu inversión. Por eso es importante que hagas este ejercicio con todas tus inversiones, ¿no? Y generalmente aquí, de hecho, hay inversiones que tú puedes tener mayor liquidez y juegas con el valor cuota y puedes ingresar a valores cuotas mejores, ¿no? En el tiempo. Y te van a dar esa potestad de poder valorizar la inversión al vencimiento. Ahora, esta gráfica que muestra Fabricio de depósitos, instrumentos de renta fija alternativos, es algo estándar, ¿no? Que tampoco no está escrito en piedra de esa manera, porque si tú abres cada una de esas cajas, puedes Ujú, encontrar distintos activos, instrumentos de inversión que calzan dentro de esos segmentos, pero son de distintos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un depósito a plazo, ¿no? En una financiera o en una caja rural, que no sé, por ejemplo, su riesgo crediticio es eh, B más, ¿no? ujú. Entonces a lo mejor tu riesgo es mayor que un instrumento de renta fija, ¿no? Por ejemplo, Así un es. bono de Berkshire Hathaway, ¿no? Que es la compañía de Warren Buffett, que es calificada como triple B más en Estados Unidos, ¿no? O podrías, por ejemplo, tener un bono, ¿no? De una compañía de grado especulativo, ¿no? De high yield, que esté en triple C más, ¿no? Y eso seguramente es más riesgoso que una inversión alternativa que podría ser comprar un REIT, ¿no? Un fideicomiso de inmuebles o un departamento. Entonces, dentro de cada caja que ustedes ven ahí en esa gráfica, obviamente hay distintos niveles, ¿no? Pero para hacerlo de una manera estándar y resumida, podrían tomar como ejemplo esa distribución. Sí, es muy interesante porque a veces hay clientes que prefieren invertir, digamos, en acciones de la bolsa local en vez de preferir acciones norteamericanas o de bolsas internacionales, ¿no? Y piensan que es el mismo riesgo y mentira, no es el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque un riesgo Perú es muy distinto a un riesgo norteamericano o europeo, por decirlo de esta forma. Entonces, dentro de estas cajitas, como lo mencionó Eduardo, vas a tener ciertos activos más arriba, más abajo, y de eso va a depender un poco el tipo de inversión. Exactamente. Ahora, brevemente, en tema de riesgo, existen dos, digamos, temas muy sencillos de poder ver antes de nosotros elegir el riesgo de un activo. Es el riesgo sistemático o riesgo de mercado y el riesgo diversificable, que debería ser o es el riesgo de cada activo. ¿A qué me refiero? Yo les voy a mostrar este cuadrito para entenderlo mejor. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá
una línea horizontal en donde voy a tener todos los activos y una línea vertical donde voy a tener el riesgo de los activos. Digamos que voy a invertir en Estados Unidos. Entonces, el riesgo sistemático vendría a ser Estados Unidos. Por eso siempre es lineal. El mercado estadounidense tiene un mismo riesgo, siempre. Y este riesgo diversificable viene a ser el riesgo que yo voy a elegir por cada activo que voy a poder ingresar a mi cartera, ¿no? Entonces, la suma de estos dos, el riesgo sistemático y diversificable, va a ser mi riesgo total de cartera, o obviamente de inversión. Si yo invierto en acciones, mi riesgo diversificable va a ser mayor que invertir en depósitos a plazo o bonos, si se dan cuenta acá. Entonces, como decía Eduardo, si bien es cierto, yo tengo acciones, voy a tener un abanico de acciones, de sectores. No es lo mismo que entrar a una acción financiera que una acción que cotiza, digamos, en el mercado tech, ¿no? Y tiene algunas diferencias en sectores y lógicamente te va a entregar un rendimiento mayor y una volatilidad mayor. Entonces, hasta eso tenemos que tener en cuenta para poder ingresar a una inversión. Entonces, para resumir esta parte de objetivo de inversión, horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo, hay que tener en cuenta la importancia de diversificar el portafolio. Y en esas son tres cosas. Es diversificar para reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque si, a ver, si yo tengo todos mis productos del mismo tamaño y del mismo contexto y todo, y uno hice mal, toda la serie la hice mal, ¿no? Entonces tengo que tener, digamos, una diversificación de productos. Y obviamente te va a permitir hacer un mix de, el objetivo que tú tengas. Puedas tener un objetivo de el estudio de tus hijos, otro es objetivo de hacer acumulación de capital, otro objetivo de ahorrar para tu inmueble, ¿no? Entonces todo eso vas a destinarlo a ciertos productos, no solo a uno. Entonces los portafolios se van a afectar de distintas maneras, ¿de acuerdo? Por algunos acontecimientos mundiales. Y en base a eso van a variar, van a cambiar, como las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación. Entonces acá, por ejemplo, les hemos traído unos ejemplos de cómo se comportaron tres portafolios frente al Standard Poor's. ¿De acuerdo? Entonces, la línea verde que ustedes pueden ver acá es el Standard Poor's, el S&P 500. Y esta regla está desde el 1999 hasta el 2018, ¿no? Entonces acá podemos ver lo que pasó en el 2008, 2009. Y estos tres portafolios se encuentran, digamos, en un mix de algunas alternativas, ¿no? El portafolio 1, que vendría a ser el más conservador, tiene lo que son acciones norteamericanas, acciones mundiales y lo que son bonos, ¿no? En bonos a nivel global. Entonces, nosotros si nos situamos en el más conservador, vemos que obviamente ha tenido un mejor desempeño a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, terminó casi igual que el Standard Poor's, que es el portafolio azul, ¿de acuerdo? Tuvo mejor desempeño, se protegió y cayó menos inclusive que una persona haya tenido el 100% de su capital en el mismo índice del Standard Poor's. Y si vemos el portafolio 3, que está totalmente diversificado entre treasuries, rates, tiene oro, ¿no? Y también acciones norteamericanas, acá podemos ver que obviamente tuvo una caída, tuvo una corrección, sí, pero sin embargo terminó muchísimo mejor que el mismo índice. Entonces, el tema de diversificar lo que hace es tratar de limitar las deficiencias del mercado y tratar de limitar el tema de riesgo de cada sector. Entonces, en base a eso, tu perfil de inversión va a ser que tengas ciertas características y esas características van a hacer que tú puedas tener o estar, digamos, en ciertas casillas. Una de esas es el perfil conservador, el otro es el perfil moderado y el último sería un perfil agresivo o dinámico. De acuerdo a cada una de ellas, tú vas a tener de repente más renta variable o menos renta variable, ¿no? Vamos al caso del conservador. Si se dan cuenta, miren cuánto tiene de renta fija, un 50%. Sin embargo, el dinámico solo tiene un 24% de renta fija. Lo que esta persona lo que quiere hacer es, obviamente, arriesgarse más y para tener un mayor retorno. Y ahí nosotros vamos a ver varias cosas. Los dinámicos, por lo general,
son personas, digamos, que tienen más tiempo de poder generar más rendimiento y tienen más tiempo de poder darle respiro a la inversión. Si el mercado cayó 30, 40 o 50%, va a poder tener más tiempo de poder recuperarse, ¿no? Entonces, en base a eso, hay que tener bien definido nuestro perfil. Así como el diagnóstico de un médico, tenemos que tener en cuenta muy bien también la recomendación de nuestro asesor de inversiones. Así es. Y también, Fabricio, o sea, la lámina anterior muestra, claro, porcentajes, ¿no? En ciertos instrumentos o tipos de activo, pero eso también va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el mercado, ¿no? Por ejemplo, esta semana me he reunido con muchos gestores, gente que maneja family office, banqueros privados, y me han comentado, por ejemplo, que el básquet de alternativos, o sea, el peso de alternativos, de inversiones alternativas, en los últimos 2 años ha ido en promedio entre un 30 a 40%. ¿Por qué? Porque hemos estado desde el COVID hasta hace unos meses, por ejemplo, con la renta fija pagándote casi nada, ¿no? Por las tasas de interés que estaban obviamente pegadas a cero desde la pandemia. Cuando las tasas de interés se van a cero, entonces lo que ocurre es que todo el mercado que tiene perfil conservador, ¿no? O que quieren cumplir con la parte conservadora de la cartera, van a comprar bonos, por ejemplo, ¿no? Bonos de compañías que tengan buena calificación de crédito, eh, bajo riesgo crediticio. Entonces, compras bonos y al final el rendimiento se va. Entonces, has estado 2 años teniendo bonos con rendimientos bajísimos, entonces han tenido que buscar rendimientos conservadores, ¿no? Tranquilos, pero en el sector de alternativos. Entonces, estos pesos, obviamente, que están viendo aquí, es la teoría, pero obviamente esa teoría va cambiando de acuerdo a cómo está la realidad del mercado. Sí, de hecho, al portafolio o el asset allocation que le llaman, de hecho es el mix de productos que tú puedes tener en base al horizonte de inversión, pero dentro de ese horizonte, lo que tú mencionas, le llaman el tactical allocation o la asignación táctica de las inversiones. Eso quiere decir que si el inversor o, perdón, el asesor de inversiones ve que el mercado de repente en renta fija, como tú dices, no está pagando, sale de esa posición o incrementa la posición en otro alternativo, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros recurrir hacia un diagnóstico. No tratar de nosotros tratar de curarnos, sino ir a un asesor de inversiones y preguntarle, oye, ¿cuál es mi perfil, no? Y en base a eso, tener mejor y estar más tranquilo, porque muchas veces, y a muchos debe haber pasado, que invierten en una acción o en un título valor que de repente no era el que les estaba recomendando para ustedes, em, y perdieron o perdimos 20, 30%, ¿no? Lo que es para tu amigo, tu hermano o el recomendado puede haberle funcionado, pero de repente no para ti. Entonces, sí la recomendación que nosotros podemos darle finalmente es, todas las inversiones inician con un plan de vida, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo segundo es, tu portafolio debe equilibrarse para amortiguar, digamos, las fluctuaciones del mercado. Y también encontrar un punto ideal entre el riesgo y rendimiento. Un punto importante es evitar la especulación. De hecho, por ahí salen algunos a decir, el mercado va a entrar en recesión, el mercado va a estar así, va a caer 5%, 6%, pero mientras los indicadores no lo muestren o las grandes, digamos, firmas no lo demuestren, obviamente hay que estar calmados y ver la data económica, ¿no? Y obviamente, como lo estamos viviendo hoy día, es aprovechar las caídas del mercado. De hecho, ese es el mejor punto en donde nosotros podemos invertir. Y lo segundo es reacomodar las inversiones que han tenido, digamos, esas pérdidas, ¿no? Muchas gracias, Fabricio. Eh, a ver, vamos a dar el pase a la ronda de preguntas. Este tema es, la verdad, que bien preciso. No hay mucho tema de teoría de mercado, ¿no? Situación de mercado para hablar del perfil de inversionista. Acá tenemos algunas preguntas. Voy a arrancar con las preguntas a ver, primero Rigoberto, que pregunta si es que esa posición en cash en los portafolios que has presentado es eventual. Sí, o sea, nada es fijado a lo largo del tiempo, ¿no? Como hemos mencionado, esto
O sea, puedes tener una estrategia, normalmente la estrategia es a mediano o largo plazo y las tácticas, como dijo Fabricio, son a corto, ¿no? Entonces, yo puedo ser, obviamente, un inversionista dinámico, ¿no? Un poco más arriesgado, con una tolerancia al riesgo mayor, pero hoy en día me posiciono en cash, ¿no? Dadas las circunstancias del mercado, ¿no? Cuando haya más claridad sobre el tema económico, entonces me quedo con a lo mejor 0% cash, ¿no? O lo que podrías hacer, por ejemplo, por el lado de los inversionistas conservadores, ¿no? Para ver la otra cara de la moneda, es que si tú eres muy conservador y tienes un 30% cash, pucha, hoy en día el sistema financiero te está pagando buenas tasas en depósitos a plazo. Entonces te metes una buena parte del cash que tenías porque sabes que ahora las tasas te están pagando bien. Entonces sí, eso obviamente es eventual y se va moviendo a lo largo del tiempo. Otras preguntas acá es, Fabricio, ¿cuál dirías que es el componente más importante para encontrar el perfil del inversionista? Uf, hay un montón. Pero yo diría que el más importante allí, primero, es el objetivo. Eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Porque si el cliente no me define el objetivo, podría tener el dinero 5 años y el cliente lo requiere en uno, ¿no? Entonces, si no definimos bien eso. Y lo segundo, si es que me permites dar un segundo ejemplo, es el riesgo que quiera asumir. Lógicamente, si el cliente me dice, oye, te entrego, quiero 10%, pero me lo llevo en 6 meses, no se va a poder cumplir. No se va a poder cumplir. Totalmente. Y el objetivo, cuando tú piensas tus objetivos, porque normalmente tú no dices, o sea, una persona que quiere invertir no dice, no se pone a pensar, y es fácil de descifrar, mi tolerancia a riesgo es alta o es baja, ¿no? Porque todo, como dice Fabricio, parte del objetivo. O sea, si el objetivo es, o sea, en mi caso, pagar la universidad de mi hija, ¿no? Mi hija tiene 2 meses, entonces tengo más o menos unos 18 años, ¿no? Sí, Para poder ahorrar para la universidad de mi hija. Entonces, en 18 años, obviamente, yo puedo asumir riesgos mayores, como estar en renta variable, por ejemplo, ¿no? Que a largo plazo se ha demostrado, si es que obviamente inviertes en compañías con fundamentos, te va a resultar bien, ¿no? Entonces, pero sí, yo también estoy de acuerdo con que todo parte del objetivo de inversión y en base a eso vas haciéndote preguntas y preguntas y preguntas para tener identificado el perfil, ¿no? tal cual. Eh, Aquí Esther nos pregunta, ¿qué datos macroeconómicos son los más importantes para las inversiones? En realidad va a depender mucho de qué tipo de inversión estés mirando, ¿no, Fabricio? Pero claro, para tú, en base a la presentación que ha hecho Fabricio, para entender el riesgo sistemático, tienes que ver primero la economía del país donde tú has invertido, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe que económicamente todos los países están desfavorecidos por estas subidas de tasas de interés y obviamente están reprimiendo el consumo, ¿no? Para bajar la inflación. Así que el riesgo sistémico podrías decir que se ha elevado en general, ¿no? Obviamente en unos más que en otros. Y eso es viendo economía del país, como PBI, inflación, desempleo, PMI, ¿no? Purchase Manager Index, que es básicamente cómo está el mercado en el mes, ¿no? De mes a mes, cómo está creciendo las compras, ¿no? La actividad económica. También podrías ver índice de confianza del consumidor, ¿no? Que te da una idea de, oye, qué tan confiada está la gente de que va a poder seguir manteniendo su calidad de vida, va a poder seguir gastando lo mismo, ¿no? Y no se va a desfasar en su canasta básica, ¿no? Eh, y bueno, Fabricio, otros datos macroeconómicos, sí, pues esos serían los riesgos sistemáticos, ¿no? Y obviamente ya si tú vas a ver un instrumento específico, tienes que meterte a indagar sobre más datos, ¿no? Sobre más data específica de ese Ujú. instrumento. Sí, así es. O sea, de hecho, los más principales son los que has mencionado, ¿no? El PBI, la inflación, desempleo, ¿no? Crecimiento potencial de la economía, ¿no? Y para ver también tienes que ver el riesgo también del activo, ¿no? Que es obviamente ver los estados financieros, revisar, Claro. digamos, cómo se ve la empresa en 5, 10 años, 3 años. No solamente es el dato macroeconómico, sino también ver
qué está dentro de esa empresa, ¿no? Para poder también definir un poco mejor, ¿no? Así es. Y también hay algo que tener en cuenta, es el tema político, ¿no? Sobre todo en América Latina, que hay muchos cambios políticos eh, fuertes, ¿no? En el corto plazo estamos viendo cómo hay una ola de gobiernos de teoría y pensamientos más socialistas, ¿no? Más de izquierda, de que el gobierno entra y participa en el mercado, da subsidios, gasta. Entonces, eso te podría deteriorar toda la tema macroeconómica que hemos mencionado al inicio de la pregunta. Y por eso siempre es bueno cuando uno no domina el tema buscar, obviamente, a un especialista. Y ahí te respondo a tu segunda pregunta, Esther, ¿qué páginas debemos seguir para estar al día con el mercado? Pucha, hay un montón. Yo te diría que por excelencia la fuente del mercado es Bloomberg, ¿no? Infelizmente no comparte toda esa información en inglés, la pone en español. Eh, y tampoco no toda la información del terminal Bloomberg está en la página web Bloomberg, ¿no? Pero la terminal, de hecho, es la mejor fuente que hay para el tema del mercado. CEST, nosotros, si nos siguen en las redes sociales también, nosotros lo que hacemos es, nuestro equipo de inversiones, análisis, está todo el día leyendo el mercado y compartimos en Instagram, en LinkedIn, en nuestro canal de YouTube. Si te registras también en nuestros servidores, vas a recibir análisis diario todos los días, ¿no? Del mercado, a las 9 de la mañana estamos mandando un resumen. Fabricio todos los lunes publica el podcast, ¿no? De la semana, con el resumen de la semana anterior y de lo importante para esta semana. Entonces creo que si nosotros somos un buen canal para estar al día del mercado, ¿no? Eh, Estamos haciendo mucho contenido y eso lo pueden ver en todas nuestras redes. Y ahí hay otra pregunta y que dicen, ¿el CES puedo identificar mi perfil de inversionista? Sí, por supuesto. Nosotros acá tenemos un cuestionario, de hecho que todos nuestros asesores de inversión lo tienen también para poder identificar. Son 8 preguntas súper fáciles de contestar, ¿no? Con un puntaje cada uno y al final te evalúa el perfil. Y de hecho lo que queremos hacer con Fabricio, uno de los proyectos es poner esto, ¿no? Fabri, en la web, ¿no? Para que puedas entrar y hacerlo tú mismo. Que eso es algo que vamos a hacerlo también en el corto plazo. Eh, Acá hay otra pregunta de Fernando. ¿Un cliente a largo plazo podría ser favorable el riesgo de la primera etapa y adverso al riesgo de un pasando un tiempo? No estoy seguro de tu pregunta, no estoy seguro de entender bien tu pregunta, Fernando. Eh, Creo que te refieres al gráfico de Fabricio, ¿no? Estás hablando, creo que del gráfico de Fabricio. Fabrián, puedes regresar a tu gráfico Sí, de claro. los instrumentos, esa caja, ¿no? De cómo segmentas. ¿Te refieres a ese gráfico, Fernando? ¿A ese de ahí? Ah, ya, si puede cambiar la mentalidad respecto al riesgo. Sí, por supuesto. Y no solamente por el plazo, ¿ah? Sino también por tu conocimiento, Así es. Y ¿no? el tiempo que también va a estar ahí. Exactamente, la educación que reciba sobre eso también es importante, ¿no? O sea, yo cuando recién estaba en el colegio, no sé, y recién me metía a temas de bolsa, yo no conocía mucho y obviamente no hubiera comprado acciones por ejemplo, compañías mineras junior, ¿no? Como lo hice en su momento en el Perú. No conocía el riesgo de verdad de eso y obviamente, bueno, algunas me fue bien, algunas me fue súper mal. Y cuando ya uno conoce más, ¿no? Dice, oye, yo sí estoy dispuesto a asumir un riesgo de alto, pero no de este nicho de mineras junior, por ejemplo, ¿no? Prefiero comprar acciones de una compañía en que yo crea que la tecnología es súper buena y ya está vendiendo y está creando valor, pucha, puedo asumir ese nivel de riesgo, ¿no? Y sí, a lo largo del tiempo, como yo dije al inicio, o sea, yo puedo ser ahorita un perfil dinámico porque soy joven, trabajo, ¿no? Y genero ingresos porque estoy activo laboralmente, pero obviamente cuando ya sea mayor y no tenga la misma energía para seguir trabajando a este ritmo, voy a irme a algo más conservador. Eh, Otra pregunta es, ¿cuáles son los datos macroeconómicos mundiales más importantes en renta fija y variable? Es que eso ya es que
o sea, la data macroeconómica te ayuda a entender el riesgo sistémico para luego, en base a eso, tú poder hacer un análisis de la renta fija y la renta variable, ¿no? Entonces, no es data macroeconómica, te diría si no son ya datos más específicos de estos instrumentos. Por ejemplo, si estás haciendo renta fija, tienes que ver la calificación de riesgo de la entidad que se ha endeudado, ¿no? Que ha metido bonos, ¿no? Si es entre triple B a triple A, es lo más seguro. Si está de triple C hacia abajo, bastante riesgo. En el lado de acciones podrías ver el P/E ratio, ¿no? El price to earnings, que básicamente dice cuánto estás pagando tú por acción por cada unidad de utilidad de la compañía que da. Entonces, mientras más alto es el PER, más cara está la compañía, ¿no? Eso es un ratio que tendrías que ver. Y todo eso también nosotros, por ejemplo, hacemos muchas publicaciones en nuestras redes explicando justamente esos datos. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas más? Creo que con eso estamos. Hay una pregunta más. ¿Qué sectores en el Perú ahora son recomendables y por qué? Pucha, es una pregunta complicada. Siempre hay nichos en los cuales vale la pena invertir, ¿no? En todo país. Yo creo que, por ejemplo, en momentos como este, ¿ya? O sea, no solamente en el Perú, sino en general, para no meterme a hablar de temas políticos y de la incertidumbre que hay en el país en el corto y largo plazo. Por ejemplo, en situaciones en que tú sabes que va a haber un crecimiento económico muy bajo, una probable recesión en varias partes del mundo, te vas a invertir en sectores más defensivos, se conoce como la palabra defensivo, ¿no? Por ejemplo, consumo masivo, ¿no? Compañías como Coca-Cola, ¿no? O sea, la gente va a tomar Coca-Cola, aún así haya crisis, pues, ¿no? La gente va a salir a los supermercados a comprar alimentos, aún así haya crisis. La gente va a seguir pagando sus cuentas de luz, de teléfono, de agua, porque son lo más básico, ¿no? En momentos de incertidumbre, entonces te vas justamente a esos sectores, ¿no? Financials también, sector financiero, ¿no? Igual la gente va a tener que usar sus tarjetas de crédito, va a tener que usar los bancos, y en ese sentido, obviamente, el sector financiero es interesante, ¿no? Eso sería mi recomendación, mirar ahora sectores un poco más defensivos, si es que quieres, si es que tu idea es tener un poco más de protección, ¿no? Y bueno, si eres un perfil más arriesgado, creo que hay muchas oportunidades hoy en día con la corrección de tanto de la renta fija como la renta variable, ¿no? Hemos tocado de nuevo el mismo piso hoy día en el S&P, ¿no? En el Standard Poor's 500 le hemos tocado hoy día el mismo piso que tocamos en junio. Entonces, pucha, hay bastantes compañías que crean un valor tremendo a futuro y lo han creado, ¿no? En los años anteriores, y que hoy en día, obviamente, si tienes apetito a ese riesgo, ¿no? Y puedes invertir a largo plazo, está súper interesante, ¿no? Aquí Ángela da un aporte diciendo que en Perú eléctricas y financieras son compañías que dan dividendos y acciones liberadas. Y son sectores defensivos que no dependen del ciclo económico.